Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Vamos a tener un buen programa hoy, un buen análisis. Como sucede en democracia y en el marco irrestricto de la libertad de expresión, seguramente ustedes van a coincidir con algunas opiniones y con otras no. Miren a los dos invitados de esta mañana. Maribel Espinosa y Fernando Anduray. Abogada, bienvenida. Gracias. Abogado, bienvenido. Renato, bendiciones. Como decimos los hondureños, me quiere dar taquitos, Fernando. No, y está linda la ley electoral que se le envía a Cosette López. Para mi maestro en las aulas universitarias, con respeto, Cosette López Osorto. No, muy bien, muy bien. ¿Y las mías? Venga, tráigamelas. Sí, es que ahora este formato es el que está causando impacto. No es la ley electoral, es un compendio de leyes electorales. Ah, es un compendio. Cuenta, claro. Está la ley especial de elección, nombramiento de autoridades electorales, sí. Atribuciones, competencias y prohibiciones. Ley orgánica y procesal electoral. Y el anexo de la legislación electoral desde ahí relacionada al índice porque sí, es que yo solo me fijé en esto, pero es cierto. En el Congreso, cuando se iba a aprobar esa ley, don Renato, yo les dije, no es posible en el mismo refundir la norma procesal con la ley orgánica. Y lo hicieron. Un código penal sin código procesal penal no sirve. No sirve. Entonces, un código civil sin ley procesal civil no sirve. Y aquí una voy ley a electoral decir sin... algo grave. A esos magistrados del tribunal les dieron facultades reglamentarias. Sí, pero eso es para la organización administrativa. Pero no pueden regular las normas procesales. Ok, muy bien. Bueno, cuando ingresamos aquí, lo primero que hizo Fernando fue mostrarme ahí la ley electoral que le envió su exalumna, ahora consejera del órgano electoral, Cosette López. Estamos en y viene la abogada, se lo entrego, me dice. Cuando yo miré constancia, ¿será que es un citatorio esto y la utilizaron en la abogada? Dije yo. Tú sabes, ¿verdad? Que hay mucha gente que se esconde para no recibir los citatorios. Un juez ejecutor. ¿De qué se trata esto? Hombre, me preocupé cuando miré. Es una constancia del Ministerio Público, donde dice que no tengo denuncias de crimen organizado ni investigaciones. Vamos a ver. La infrascrita subsecretaria general del Ministerio Público hace constar que según resolución tal emitida por la Secretaría General del Ministerio Público en fecha 28 de octubre de 2025 hasta esta fecha, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba informó que en bases de datos de este despacho fiscal no se encontró registro, denuncia ni proceso de investigación pendiente por ahora en contra de Maribel Espinosa Turcios con DNI tal. Hasta ahora. Claro. Hasta esta fecha. Pero eso tiene dos fortalezas. Una fortaleza y una debilidad. La primera es que no le pueden aparecer con nada antes de esta fecha, ¿verdad? Ya, por supuesto. Porque ya le dieron una constancia. Pero es como una advertencia de que de aquí para allá como que le están preparando algo. Pero algo más, quiero informar. De la manera como viene redactada queda esa percepción, sí. Pero también quiero informar que tengo constancias de las demás fiscalías, como Luis Redondo a cada rato que me va a acusar, pues. Sí. Bueno, y al final, ¿oficializaron el mensaje de Miriam Barahona o no? ¿Es de la cuenta de la abogada Miriam Barahona o no? ¿Lo tiene ahí, Lucecita? Vamos a ver que Lucecita lo lea.
porque tiene que ver mucho del tema de hoy con esto con que iniciamos. La ignorancia es atrevida en estos tiempos. Las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral son de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento, salvo lo establecido en el artículo 53 de la CRH. Me avasalla su talento de cuidar las chambitas. ¿Cómo lo último? Me avasalla su talento de cuidar las chambitas. Me avasalla su talento de cuidar las chambitas. O sea que el mensaje va dirigido para alguien. Sí. Espera, para alguien que cuida la chambita. Sí. CRH, ¿qué código es ese de CRH? ¿Qué código es ese, sí? De la CRH. Voy a ver si me entiende la abogada Barahona. Pero no es la ley orgánica y procesal. Solo permítanme unos segunditos. Porque yo voy a reclamar mi minuto para ponerme en la mano de Dios. Estoy como incómodo. No te preocupes. Vamos a ver si me contesta. Si en el próximo minuto no me contesta, terminamos. No, pero es que ni siquiera se me va la llamada. Abogada Miriam Barahona. Pues, yo sé que es muy cortés, siempre que la llamo me responde, pero hoy ni siquiera puedo con la llamada. Constitución de la República me acaba de llamar. Sí, Constitución de la República. Sí, hombre, Waldo Rivera. Ajá. ¿Qué pasa, maestro? Es que no son comunes esas. Sí. Pone CDR, así se pone. Sí, es cierto, esa abreviatura no es muy común aquí. Normalmente Constitución de la República de Honduras es CDRH, pero así no la acostumbramos. Pero gracias, Waldo. Es que pasa mucho en el sector rural ahora, mi amigo. No, con aguacate, limón y cabello. Yo no entiendo eso de PCM, eso no está en la ley. Son decretos ejecutivos. Presidente en Consejo de Ministros. Bueno, claro, pero a la espera de la reacción de la abogada Miriam Barahona, léeme por favor, Lucecita, ese mensaje. La ignorancia es atrevida en estos tiempos. Las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral son de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento, salvo lo establecido en el artículo 53 de la Constitución. Me avasalla su talento de cuidar las chambitas. Ok. Yo ayer escuché a la abogada Maribel Espinosa. No, y para mí hoy va a ser una buena experiencia. Para mí también. Va a ser una buena experiencia para entender esto. Ha llegado un momento que yo ya no entiendo lo que está pasando. Ok, vamos a ir producción con la nota corta, o BO, como le llamamos nosotros, de Maribel Espinosa. No digo BTR, el BO. Ok, muy bien, gracias. Ustedes pueden lanzar el video y yo comienzo a leer. Para la diputada Maribel Espinosa, la decisión de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López de desconocer una resolución del Tribunal de Justicia Electoral para inscribir a 2 candidatos a diputados, uno en Olancho y otro en Valle, no solo fue sabia, también estrategia, pues exponían, asegura, a que el Ministerio Público las acusara por el mismo delito que ahora pide ante juicio contra 2 magistrados del TJE. Mire los pasos del Ministerio Público. El Ministerio Público les presenta ante juicio a quienes dictaron la sentencia. ¿Y por qué? Por prevaricato. Y si el Consejo Nacional Electoral cumplía esa sentencia, los iba a perseguir por prevaricato administrativo. Según la congresista, el actual gobierno y el fiscal general estaban a la espera de que las consejeras dieran un mal paso en este caso y así derribar 2 pájaros con la misma piedra, pues intentarían sacar o apartar de sus cargos a los magistrados del TJE y de paso a las consejeras electorales. Pero luego viene la opinión de Mundo, el siguiente BO del Mundo Orellana. Hoy, el fiscal general y exministro de Transparencia del Mundo Orellana recordó que los fallos judiciales deben acatarse y no discutirse, en alusión a las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Electoral. Las sentencias son inmediatamente ejecutables luego de ser notificadas. Por tanto, nadie puede oponerse a la ejecución de una sentencia
se ha cubierto todas las formalidades. Por eso, y además se presume legítimo la sentencia emitida por el tribunal. Si tiene algún vicio de nulidad, eso se debe de acreditar en el proceso impugnatorio de la sentencia. Ok, hasta ahí lo que dijo Mundoriana. Voy a repetir en este momento, y por favor, abogada Miriam Barahona, atiéndanos la llamada para, si no es, me dicen aquí todo el mundo me dice que es el de ella, que es la cuenta de ella. La ignorancia es atrevida en estos tiempos. Las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras son de ejecución inmediata y obligatorio cumplimiento. Después que sigue, Lucecita. Estoy de acuerdo. Salvo lo establecido en el artículo 53 de la Constitución, me avasalla su talento de cuidar las chambitas. Ok, vamos a ver si en el transcurso del programa tenemos a Miriam Barahona. ¿Y qué dijo Ana Paola Hall ayer? ¿Qué dijo Ana Paola Hall? Mediante sus redes sociales, la presidenta del CNE justificó la posición del órgano electoral de desacatar la resolución del Tribunal de Justicia Electoral que ordenaba la inscripción de Jorge Cálix y Cristian Villalobos en las planillas para diputado. Lamentablemente hoy, magistrados de un tribunal en tela de juicio... es que Ana Paola comenzó enviando los misiles. Magistrados de un tribunal en tela de juicio e inestabilidad institucional, ni el interés político personal que embroca a otros a transgredir la ley, ni los mismos que la violan van a ir a sacarles las castañas del fuego a los procesados o salvar Honduras si nos va mal. En ese sentido, Hall afirmó que el interés del país está por encima de lo personal y que el pueblo espera elecciones y como CNE en eso debemos seguir trabajando sin distracciones. Entonces, toda esta gama de opiniones a este moderador de Frente a Frente lo ha dejado confundido. ¿Sí? ¿No crees que sea de ella? No creo que sea de ella porque el artículo citado, el artículo 53 de la Constitución de la República... ¿No habla de eso? Se refiere al tribunal, a la Constitución. Sí, no, bueno, pero no le cuesta llamar y decir no tiene ninguna relación con eso. Hay que comprender yo entiendo. Ahora, además ha estado delicada de salud, Renato. No, yo sé, no. Yo comprendo a Miriam Barahona, pero por lo menos que nos saque de la duda hoy. Ok, ¿se acatan o no las resoluciones judiciales, las sentencias judiciales, los fallos judiciales? Cuando son sentencias, sí. Indistintamente si son en materia electoral, ¿se acatan o no? Eso es lo que me tiene a mí confundido. Y le dije a la empresa anoche, no, mañana voy a tener a 2 personas para que diriman eso y dejar esta confusión. Pero no solo vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de esa posición que tiene el jefe del Estado Mayor Conjunto. Hoy me le dicen que no hable de cosas electorales. Y desafía hasta el propio órgano electoral. La comisión permanente. Miren, pero primero la pausa comercial y ya luego el programa de ellos y todos los minutos que restan antes Lucecita Madrid con la pregunta central de Frente a Frente hoy. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy viernes. ¿Los fallos judiciales se acatan o no? Puede enviar su comentario al 9773-6065 y también a través de Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, son las 7:19. El tráfico vehicular lo conoce usted aquí en Frente a Frente. Nos ubicamos a la altura del famoso Puente Bailey,
en la primera avenida en Comayagüela, 10 calles. Si usted se dirige hacia el Estadio Nacional y viene transitando por este sector de Comayagüela, este es el tráfico que se va a encontrar a esta hora del día, un tráfico bastante congestionado a esta hora, así que tome rutas alternas porque el tráfico a la altura del puente Bailey, 10 calles, primera avenida en Comayagüela, se encuentra bastante congestionado. El tráfico vehicular se los ha informado Tony Munguía. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Bueno, por favor, oriéntennos, suministrennos luz académica, escolástica, natural, sin prejuicio, se acatan o no los fallos judiciales. Los fallos sí. Ok. Deben acatarse. La pregunta es si esto es un fallo. La decisión del Tribunal de Justicia Es correcto. sobre Villalobos y Cálix. Sí. ¿Y qué es esto entonces? Pues es un documento firmado por 2 magistrados, no por 3. O sea que ellos, para que hubiesen estado constituidos en pleno, debió estar el otro magistrado. Así es. ¿Y si el otro magistrado huía y no se reunía? Bueno, entonces toda la responsabilidad acarrea sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Morazán. Así es. Mire, yo quiero ser muy pragmática para que el pueblo entienda. Entienda. Porque no son abogados. Cuando hay un tribunal colectivo, es indispensable, y eso lo conocen los que han sido jueces y magistrados ahí, es indispensable que estén los miembros. Es decir, ahí no es el tema como en el Congreso de quórum y que el quórum, el que abandona, no importa, no es eso. Porque ellos tienen la obligación individual, y estoy hablando para que me entienda el pueblo, sí, cada uno de ellos individualmente tiene el deber de conocer y fallar lo que es sometido a su conocimiento. Y obviamente pueden tomar decisiones por mayoría, pero deben de estar los 3. Imagínese usted una corte de apelaciones, que se pongan de acuerdo 2 magistrados y no convoquen al pleno al tercero, o el tercero se vaya. Él tiene que estar en el acto completo de la discusión y el debate sobre una Mire, sentencia. Morazán alega o arguye que no lo invitaron a unas sesiones. Yo lo que le pregunto, porque como le estamos hablando de la manera más sencilla al pueblo. Mire, vamos a ver, un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral no se presenta, que es lo que denunciaron tanto Flores como Miriam Barahona. Ok, tratando de torpedear una resolución. Solo estoy narrando los hechos en su momento. Sabemos que hay un Ministerio Público que no va a reaccionar ni actuar contra Morazán, porque sabemos que en este momento hay una colusión institucional, entonces no se toman decisiones en ese Tribunal de Justicia Electoral porque uno de los magistrados no quiere hacer quórum. Mire, anoche he hablado con varios colegas y amigos. Sí. Anoche me escribe el abogado Hernández. ¿Juan Orlando? No. Juan Arnaldo. Arnaldo Hernández. No, es como... Juan Arnaldo Hernández. Sí, yo entiendo. Juan Arnaldo Hernández. Yo meto algunas... uno de los juristas más calificados. Sí, Juan Arnaldo, el hermano de Juan Orlando, yo lo conozco, un buen hombre. El abogado Juan Arnaldo Hernández me merece muchísimo respeto como profesional. Entonces, viene y me dice, en principio él pensaba que la sentencia era firmada por 3. Y entonces le digo, como pregunta, ¿hubo sentencia con 2 de 3 magistrados? Entonces me contesta, deben participar los 3. Si no es así, lo producido es todo, menos una sentencia. Esa es la opinión de Juan Orlando Hernández y es la mía. Y Mundorellana así piensa también, y tú así piensas también. Sí, doctrinariamente, de acuerdo a la teoría del derecho, primero,
Que Dios bendiga a Honduras en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pueblo hondureño, la crisis en que estamos es una crisis de maldad espiritual que no la vamos a resolver si Dios no va delante de nosotros. Sí, claro que sí. No hay poder que pueda vencer a las fuerzas del mal si nosotros no somos capaces de ponernos la armadura de Dios y enfrentar al enemigo espiritualmente. Se están moviendo maldades muy grandes en Honduras desde hace muchos días y es necesario orar, orar sin cesar para que al final la justicia de Dios, su verdad, la fe, la armonía, la paz y la tranquilidad vuelvan al pueblo hondureño que nos han quitado los enemigos de Dios. Esa gente ha tratado de destruir el plan de la familia en la Biblia. Han atacado las fortalezas de la fe, las fortalezas espirituales del pueblo hondureño. Pero pues a pedirle a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, y el que no ha aceptado a Jesucristo, acéptelo. Solo tiene que cerrar sus ojos y decirle que le entrega su vida y borrar todo su pasado para que cada día usted tenga la esperanza de una vida en paz y en bondad con Dios. Yo estoy contigo, pero ahora vamos al tema. Ok. Sí. El asunto, ¿cuál era? Es que te pareció grosero lo que te dije. Mira, Es que yo estoy contigo. Como me cortaste de pero, un solo. No, pero es que yo manejo tu mismo mensaje cristiano. Ok, sí, yo yo soy sé, hombre yo te de he Dios. escuchado, Que vaya a la iglesia o no, que cometa pecados todos los días. Yo pero, te he escuchado. Pero ahora vamos con el tema, sí. El asunto era, el punto específico. Que no se constituye en el Tribunal de Justicia yo iba a Electoral. hablar, doctrinariamente, Sí. de acuerdo a la teoría del derecho. La composición de los órganos jurisdiccionales del Estado tienen dos tipos de instancia. Una primera instancia y una segunda instancia. En la primera instancia los órganos son jurisdiccionales individuales, es decir, la sentencia las emite un juez. Está hablando ¿verdad? el jurista, yo le estoy hablando. Y Por eso quiero el rostro de los dos, Y para luego- ver si alguien afirma o rechaza lo que está diciendo el otro. Y luego esa decisión individual que toma un juez es revisada. es o puede ser revisada por un tribunal superior de alzada que, de acuerdo a la composición nuestra, son las Cortes de Apelaciones. A eso se le llama tribunales colegiados o de segunda instancia. Sí, ¿Por qué? Porque el razonamiento de un juez o de dos jueces, o de tres jueces, porque ahora tienen los tribunales de sentencia, ¿verdad? Integrados por varios jueces, pero siempre hay un proponente. Ese criterio individual del juzgado es revisado por tres jueces o magistrados que integran las Cortes de Apelaciones, para que los que no están de acuerdo con lo que decidió un juez expongan sus criterios y los puedan acuerpar, sea por defectos de forma o sea por no estar de acuerdo al contenido de la sentencia y la sustancia del derecho aplicada. Si todavía las partes afectadas que se sienten afectadas no están de acuerdo con la sentencia que emita el órgano colegiado de la Corte de Apelaciones con tres jueces, su causa puede ser revisada por 9 magistrados al final en la Corte Suprema de Justicia. Esto ahora son 15. Ahora son, ¿verdad? por favor, son 15 Entonces, ahora sí. De estos 15, La mayoría. el criterio de 15 ya es inapelable, ya no hay nada que se pueda hacer, pero está revisando 15 miembros. Correcto. ¿Qué pasa en la Corte Suprema de Justicia? En las salas, por ejemplo, que se constituyen para analizar asuntos de materia especializada, ¿verdad? Que la penal, que la constitucional, que la laboral, ¿verdad? Entonces, ahí se emiten criterios, se aplica la ley, se recomienda la aplicación de la ley, pero si hace falta un miembro, integran otro. Sí. Nunca se reúnen solo 2 miembros o 3 miembros Mira, a revisar yo lo que quiero 5 abreviarte, lo tienen que me estás revisar. diciendo es y que- las revisiones y las que hace la Corte de Apelación tienen que estar los 3 miembros. Ok. El Tribunal de Justicia Electoral es un tribunal jurisdiccional con competencia especializada, creados en la Constitución de la República y con su propia ley orgánica de Lo funcionamiento. que me estás diciendo es que debieron integrar a un suplente en el TJE. En el mínimo de los casos. Y cuando los O estar presentes los tres. cuando los suplentes andaban en la misma actitud de Morazán, y aquí es donde yo
entro ya en una parte subjetiva, porque yo soy de los que tengo la percepción que Morazán boicoteó la integración. Sin duda. No hay duda. Entonces, no hay duda. y los suplentes, y este es mi También otro. boicotearon. Pero ¿en qué cabeza cabe que los dos suplentes van a ser de un mismo partido? Bueno, pero Mira, ahí pero- entramos a un tema estructural de comportamientos político. sí, políticos. pero te está saliendo del caso concreto. Eso sí, eso Entonces, sí. Pero el asunto contexto es no que está malo. fíjate, el Tribunal de Justicia Electoral es un órgano colegiado, son 3. Es ¿verdad? colectivo, colegiado. Que emite sentencias, tiene la jurisdicción, dicta justicia en nombre del Estado de Honduras en la materia de su competencia, que es estrictamente electoral. Pero deben de estar los ¿Verdad? 3, siempre. Correcto, entiendo, Ok, entiendo. pero- entiendo. A diferencia del Consejo Nacional Electoral, que es un órgano colegiado, pero no es judicial, Sí. no tiene jurisdicción, tiene competencia de acuerdo a la ley en asuntos electorales, Muy pero bien. de carácter administrativo. Entonces es diferente cuando en el Consejo Nacional Electoral solo 2 miembros pueden tomar decisiones, aunque no esté uno, porque son asuntos administrativos, pero en dictar jurisdicción, dictar la ley en un Entiendo. tribunal de justicia tienen que estar Los tres, correcto. O integrar Necesariamente. sí. Ok. O Y- integrar al que haga falta por cualquier razón. Dime, ¿verdad? ¿por qué no integraron a un suplente entonces? Porque Pues no se quiso integrar. Si lo ¿Por qué no se llamaron. quiso integrar? Entonces, ¿qué hace un Estado cuando ni los suplentes se quieren integrar? Pueden llamar a otro. Entonces ahora ¿A sí. quién? ahora- ¿Fuera de los cualquier suplentes? ¿A quién pueden llamar? Ahora- Eso sí lo pueden reglamentar ellos. Pero no estaba reglamentado. No sé. Mire, en primer lugar, yo quisiera Es- decir explíquenme bien, claramente, explíquenme bien. mire, ¿qué es el Pleno? Es como el lío que tenemos en el Congreso. El Pleno son los 3 magistrados. Y el Pleno, para sesionar válidamente, el Pleno requiere la presencia de los 3 magistrados. Mire Sí. lo que tiene en sus manos. No es el mío. Es el tuyo. Yo pensaba que era Miriam Barahona. Mire lo que está en sus manos. Sí, aquí están estas firmas, la de Mario Alberto Flores Urrutia, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Presidente, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, magistrada propietaria, pero la otra firma que aparece es la de secretaria por ley, Valeria Peralta Portillo. Así es. Pero ella no está en el plano jurisdiccional ahí, sino solo para ella es certificar. ella es No, secretario. hasta aquí yo les he entendido. Entonces, ¿qué pasa? Llega la sentencia, lo que dicen sentencia, que no es sentencia, Ok, ya me dijo usted, porque no había el tercer Sí. Es magistrado. cualquier cosa, menos sentencia. Entonces baja, viene el Consejo Nacional Electoral y les pregunta si hay una situación de prejudicialidad penal que impida la ejecución de eso. Y entonces le contestan que es sentencia y que es firme y que no sé qué. Viene como aquí todo lo trabucan, en este país desafortunadamente el Congreso ha decaído en su prestigio y cada día se ha vuelto más vulgar y Hediondo. hediondo. Más hediondo, más hediondo. Entonces viene, lea esto, abuso de autoridad y violación de los deberes, el párrafo segundo. Dice, es abuso de autoridad si se niega abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, Ujú. las decisiones u órganos de autoridad competente revestidas de la correspondiente formalidades legales. Eso no tiene. No obstante, dice aquí, lo dispuesto en el párrafo anterior, no incurre en responsabilidad criminal quien no da cumplimiento a un mandato que constituya una infracción clara, manifiesta y terminante de cualquier disposición legal. Esto tiene fundamento en lo que dice la Constitución en el artículo 323. ¿Y qué dice el Excelente 323? responsabilidad. Que nadie puede atender responsabilidad. cosas ilegales. El 323 constitucional muy claramente dice
El párrafo segundo. Ningún funcionario o empleado civil o militar, esto es para Roosevelt también, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mire, don Renato, yo lo he venido diciendo aquí en su programa en un lenguaje entendible, no técnico jurídico. Los politiqueros se están paseando en este país de hace ratos. ¿Por qué? Porque han depravado, no solo en la construcción de leyes, sino en la interpretación de las leyes. Entonces, se rompe ese principio fundamental del Estado de Derecho, de la legalidad. Imagínense, aquí tenemos unas discusiones bizantinas sobre si que la sentencia debe cumplirse, como dice en la parte de su programa, el anuncio, y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Es sentencia? No, para mí no lo es. Por eso yo digo que esos tres del Tribunal de Justicia Electoral han manchado la toga. Los tres han actuado indebidamente. No, permítame. ¿Y sabe qué? Yo en mi vida he visto personalmente al magistrado Flores Urrutia. Con Miriam Barahona, las veces que ha venido frente a frente, a mí no me mueve ningún interés personal, partidario de amistad. Pero quiero quedar claro. En una institucionalidad donde un magistrado quiere boicotear, y usted me dijo, tiene razón, sí quiso boicotear Mario Morazán las reuniones. Es claro. ¿Tú coincides en eso también? Completamente. Ok. ¿Qué hacen los otros dos magistrados? Cuando hay un consejo, y no me van a negar, que Ana Paola amenazó con mandar imprimir las papeletas de Olancho y Valle si no se pronunciaba el Tribunal de Justicia Electoral. Al menos 2 veces vi a Ana Paola amenazando a ese hombre y a esa mujer. Porque no, eso es bien permítame, parece simple, pero no es. Ok, ¿por qué fallan en lo elemental de no integrar a un suplente? Ese es para mí, el punto fundamental de la investigación y la argumentación que debemos analizar está en las causas de eximentes de responsabilidad civil, penal o administrativa. Tenés que investigar la naturaleza de cada uno de los actos para determinar por qué el Tribunal de Justicia Electoral no cumplió con la formalidad de la integración de los 3 miembros para tomar una decisión. Porque no es por voluntad de Mario Flores Urrutia ni de Miriam Barahona que no se integra formalmente el Consejo, es por el boicot que hace el otro. Es obvio. Entonces, en materia penal, por ejemplo, las eximentes de responsabilidad por el no cumplimiento de la ley o de los fallos judiciales es las causas de un estado de necesidad, cuando hay que tratar de salvar el bien mayor para evitar con un bien menor hacer un daño mayor. Entonces estamos hablando de inscribir o no inscribir a candidatos para completar planillas para desarrollar el proceso electoral normalmente. Era un asunto serio, fundamental. Prioritario. Y también la otra eximente en materia penal está la necesidad y el miedo insuperable también. Son magistrados, estaban amenazados por la Fiscalía, estaban amenazados por la posibilidad de no cumplir en tiempo con su responsabilidad al no poder instalar el pleno, y en materia civil, si lo ves vos al otro lado, porque en el Consejo Nacional Electoral también hay incumplimiento, porque no acatan el fallo emitido por el Tribunal de Justicia. Aquí entró el frente a frente. Entonces, solo permíteme, voy a ir a una pausa, déjeme que quiero una pausa en este momento. Tú me has dicho, ahí desacatan el fallo judicial. Ok, no, pero es que el asunto está así. ¿Quién fue la primera que estaba urgiendo al Tribunal de Justicia Electoral que resolviera eso de esos diputados? La presidenta. La presidenta Ana Paola. ¿Por qué? Y amenazó. Ok, pues... ¿Por qué?
instó a sus demás compañeros del Consejo Electoral a imprimir las papeletas de Olancho y Valle. No, pero ya tenían una decisión previa por unanimidad de rechazar la inscripción de Calix. Entonces, nos encontramos por el otro lado, que el otro magistrado boicotea la reunión. Tienen la presión del Consejo Electoral para que resuelvan. Pero hay que ver por qué boicoteó Mario Morazán la gestión, por qué no se sienta. Estaba esperando que alguien llevara una recusación contra Mario Flores Urrutia. Él estaba boicoteando la instalación. Es decir, le anunciaron, mira, vamos a meter una recusación contra Mario Flores Urrutia, pero no ha llegado todavía, no te presentes. Y llegó. Entonces, por eso él alega de que a tal hora estaba ahí esperando y que a tal otra hora salió. Pero llegó la recusación. La recusación parece que llegó vía electrónica a la Secretaría General. Entonces, algo no cuajó ahí entre Mel Zelaya, entre Marlon Ochoa, entre la gente de Libre, para hacer el tamal y hacerle el problema al Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ahí es donde se produce el problema. Solo déjeme ir a la pausa para que intervenga la abogada y entremos al debate. Yo le voy a suministrar un insumo, equivocado no, pero soy periodista e introduzco el insumo para el debate y que me corrijan si estoy o no lo cierto. Yo creo que un Estado de Derecho, tanto Mario Flores Urrutia como Miriam Barahona, tienen justificadas eximentes en este caso. No. Creo que tienen justificadas eximentes. ¿Por qué? Porque emitieron ese. Es un criterio mío. ¿Puedo estar equivocado o no? Si tenían la presión de Ana Paola y del Consejo Electoral. Y les estaban tendiendo una trampa también. Y lo segundo, escuché a este maestro constitucionalista decir que los fallos judiciales se atacan. Y eso es lo mismo que ha defendido, ahí Cosette López. La debilidad en el Consejo Nacional Electoral es que no tienen ninguna otra comunicación del Tribunal de Justicia Electoral más que la de suspender la impresión de las papeletas y la sentencia que emitieron los dos magistrados. Saquen todos esos documentos, abogada, porque después de la pausa yo quiero que usted nos dé luz esta mañana ante la posición que tiene aquí Fernando Anduray. Después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Tenemos mensajes a través de WhatsApp. Dice, siempre y cuando se sigan los debidos procesos, las órdenes judiciales se acatan, pero cuando una orden carece de legalidad y son de carácter público, nadie está obligado a cumplir una orden tomada de mala manera. Los dos magistrados debieron documentarse para posteriormente denunciarlos y ser procesados o investigados los motivos, y al no ser justificados, entonces levantarle el proceso correspondiente según la ley. El Congreso Nacional debe de crear un reglamento especial o modificar el que hay para tipificar cuando aquellos representantes no estén o justifiquen su ausencia, y cuando también ni los suplentes acaten las convocatorias. Así se evitaría el caos que se ha generado con aquellos representantes que van cuando quieren a sesionar. Otro mensaje, cámbielo mejor a ¿los fallos se atacan o no? Vamos a ver otra opinión. Consulto si es posible en el próximo gobierno reformar la ley de las Fuerzas Armadas en cuanto a la forma de elegir o nombrar o destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las mismas por el Pleno del Congreso, para evitar la politización por parte del presidente de la República, que es quien lo elige. Lógicamente siempre dependería del presidente de la República, como lo delega la Constitución de la República, que el presidente es el comandante general de la misma. Otro mensaje. Buen día, ¿por qué el TJE emite un amparo a favor de Calix sin conocer la opinión del CNE antes de que llegara la opinión del CNE? En otras palabras, antes de recibir un dictamen formal del CNE, dos magistrados se pronunciaron a favor de Calix sin tener la documentación completa u oficial. Vamos a ver a través de X también lo que han opinado los televidentes. Donald Funes: la ley debe cumplirse o hacer uso de los mecanismos que ya existen para corregirla. Lo incorrecto es evitar ambas cosas, como si estuviesen por encima del resto de los mortales. La humildad escasea en Honduras.
Alan Alvarenga opina, el TJE es un órgano colegiado y autónomo. Sus decisiones son firmes, esté o no de acuerdo uno de los miembros. Y la Corte Suprema de Justicia no puede actuar en contra de los otros dos miembros propietarios. Morazán y Ochoa buscan hacer tambalear los organismos y que no hayan elecciones. Pongan ojo. Fidel escribe, los fallos judiciales se acatan, de lo contrario se cae en desacato, que sí constituye delito. Los fallos son obligatorios, si existe vulneración de derechos están los recursos especiales y si existe error en la norma están los recursos sobre garantías judiciales. ¿Será que van a perseguir esos delitos imprescindibles o la mañita hoy criticada será practicada después? Escriben los televidentes en ambas redes, siga opinando. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Miren, después de esto vamos a caer en una prostitución jurídica aquí. Ya estamos. Que ese es mi ánimo, salir alumbrado por estos dos profesionales del derecho, del futuro del Estado de Derecho de Honduras después de esto que ha pasado. Yo entiendo cuando dicen que ningún funcionario debe emitir resoluciones si se está violentando la ley, pero es que aquí se ha violentado de una manera increíble, se ha violentado de una manera increíble. Me imagino que los magistrados decían, si los dos suplentes son de libre, van a votar a favor de la causa partidaria, y pensaron, ¿y de qué nos sirve en este momento ir a otros procedimientos que dicta la ley, si tenemos un ministerio público institucionalmente al servicio también de un partido? Entonces, yo para que esto no se siga prostituyendo es que le pido a estos dos profesionales, alúmbrennos por favor. Siempre supe desde niño que los fallos judiciales se acatan. Abogada Maribel Espinosa, no me mueve otra razón. Bueno, mire, en primer lugar, es grave lo que está pasando. Dos magistrados se justifican que porque el otro se fue, pueden fallar. Correcto. Ahora, llevémoslo a la Corte Suprema. Son 15. Sí. Póngale que 8 se fueron. Sí. Y los suplentes, los integrantes también. Entonces quiere decir que 7 pueden fallar. No, pero quedarían ahí 7 en minoría, ahí no cabe, creo yo. No cabe, ahí, es lo mismo. Pero ahí sería más descarado, aquí habían por lo menos 2 contra 1. No, es que si hubieran vamos, 8, mire, ve, igual sería. Supóngase usted bajo esa tesis de que los dos y porque el otro se fue tenían que fallar, entonces imagínese que ocurriera eso mismo en la Corte Suprema de Justicia. Se fueran todos. Correcto. Y sin constituir el pleno, 4 o 5 deciden fallar. Mire, eso es lo más aberrante a la seguridad jurídica que deben de dar. Lo lógico era que integraran a un suplente. Y aunque no hubiera suplente, ¿cuál sería lo más extremo? Tienen que fallar, ¿verdad? Tienen que fallar, correcto. Okay. Si los dos suplentes tampoco querían ¿Sabe qué hacía la Corte Suprema antes? Integraba magistrados de cortes de apelaciones. Y en el caso del Tribunal de Justicia Electoral pudo hacerlo. Pero estaba reglamentado. Pero pudo haberlo hecho. No estaba reglamentado. Tenían facultades para llamar magistrados integrantes. Entonces, habían autos acordados, pues no había reglamento, no es que había autos acordados que permitían esa situación. En este caso no existe. Solo le voy a agradecer, abogado, que me dé la oportunidad. Entonces, usted hace ese análisis y entonces todo está revuelto. Por intereses políticos partidarios, donde embarran a la institucionalidad. Exactamente. Entonces, en rigor, esto no tiene la calidad de sentencia, porque no fue dictada en pleno. No hay pleno válido para dictarla. Yo me voy a dedicar al punto del documento. ¿Está bien? Entonces, baja, y como bien lo dijo el abogado, el Consejo Nacional Electoral es un ente, no es un ente jurisdiccional propiamente dicho, es un ente que incluso se aplican normas administrativas, porque ellos supervisan y dirigen el proceso. ¿Cuál era la situación fáctica que tenía el Consejo? Que conforme el cronograma ya estaban desfasados.
que conforme el cronograma, si no mandaban esa papeleta, se quedaba una planilla de diputados sin diputados, y en Valle igual. Entonces le advierte de que tiene el tiempo que tiene que mandar a la... Esa es una cuestión fáctica. Los otros se ven obligados porque Entonces, tenían que emitir un fallo. Así es, entonces hubieran llamado a alguien. Fíjese que si hubiera habido alguien, incluso que no haya sido, pero que hubiera sido un abogado, yo le podría hasta aceptar eso, pero tiene que haber 3, nunca 2. Entonces viene la doctora Ana Paula Hall, en 3 de noviembre, le pregunta y dice: con el fin de asegurar la legalidad, y aquí viene el principio de legalidad, de las decisiones de este Consejo Nacional Electoral, es decir, el principio de legalidad que deben de observar, y por ende la seguridad del proceso de las elecciones, se requiere que el Pleno, mire lo que le dice, que el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral, el Pleno, Sí, o sea, los 3. así nos aclare sin dilación, la palabra mágica aquí es ya, si hay una prejudicialidad penal que impida la ejecución. Entonces, ¿qué le contestó el tribunal? Que la sentencia, toda la tesis de las sentencias, que son cosas juzgadas, que tiene que cumplir. Yo le quiero hablar más que de leyes, de la trama de Libre. Pero voy a concluir con esta parte. Abuso de autoridad. Dice: comete delito de abuso de autoridad y debe ser castigado con pena de inhabilitación especial, 1, si niega abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales. Esta no lo es. Decisiones u órdenes de autoridad competente revestidas de las correspondientes formalidades legales. Eso no cumple. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en eso es que se fundan ellos, no incurre en responsabilidad criminal quien no da cumplimiento a un mandato, que es lo que ellos recibieron, que constituya una infracción clara, manifiesta y terminante de cualquier disposición legal. Entonces, ese mandato tiene una infracción clara, manifiesta y terminante de que nunca pudo haberse dictado sin la presencia de los 3. Entiendo que tú coincides Entonces, en eso con ella. Tú entonces, coincides en algunas eso, cosas. Sí. En algunas cosas. Entonces, yo lo que quiero decirle es, desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente, ningún juez puede decir que no conoce la ley. Y ahí, por lo menos yo a Morazán nunca lo vi en ningún juzgado ni tribunal, lo vi como candidato a fiscal. Pero sí quiero decirle que Miriam Barahona sí integró una corte de apelaciones y estoy segura que nunca dictó una sentencia, hablo con 2, y creo que Urriuta también. Entonces yo creo que el ambiente tan contaminado en que estamos, que todos están presionados. ¿Y por qué yo hago mi tuit? Porque en realidad aquí hay algo perverso. Lo perverso proviene de Libre y mediante la instrumentalización del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si ellas, porque ya sabemos que Marlon Ochoa quería ignorar la sentencia y quería afectar a Calix? Eso ya lo sabemos, no tenemos que discutirlo. Pero yo confío en las 2, en Ana Paola, ¿verdad?, que hoy preside, y en la doctora Cosette López. En las actuales situaciones en que está, que usted no puede olvidar la realidad que estamos viviendo, de ilegalidad. El Ministerio Público, inmediatamente que ellas hubieran cumplido con ese documento, ese mandato que no es sentencia, las hubiera acusado. Pero permítame. Igualmente, permítame, yo solo estoy hablando de lo fáctico, no lo del deber ser.
Es que usted tiene que tener correcto, claro estamos lo claros. que es el deber ser. Vamos bien en esa explicación. Pero, Coincides, sí, muy bien. pero una cosa es el deber ser y otra cosa el es. ¿Qué estamos viviendo hoy, don Renato? Mire, ahí se han revuelto que si es antejuicio, que no es antejuicio. Solo voy a poner un ejemplo. ¿Podría el fiscal acusar criminalmente a la Presidenta de la República ahorita, sin desaforarla? No. Pone en riesgo la existencia del Estado. ¿Podría el fiscal acusar a todos los magistrados o a algunos de los magistrados en este momento? De la Corte Suprema. No podría. El fiscal puede investigar, pero para poder acusarlos, tiene que quitarles ese fuero, esa protección constitucional. Y eso solo ocurre cuando va al pleno del Congreso. Mire, yo tengo deseos de que acusara a Luis Redondo, porque ha violado la ley. Pero yo sé que yo debo de denunciarlo por un deber y que investiguen, pero será en su momento en que se le va a acusar. Pero yo no puedo pretender que el Ministerio Público presente un requerimiento fiscal contra Luis Redondo ahorita. ¿Por qué? Porque si usted puede hacer eso contra los miembros del Tribunal de Justicia Electoral, lo puede hacer contra la Presidenta de la República, contra los magistrados, contra las consejeras, contra todo mundo. Y lo único que hace es desintegrar el Estado. Es correcto. Entonces, vamos, por eso yo explico las cosas de manera lógica, clara. Aquí lo que está ocurriendo es un abuso del Ministerio Público. El Ministerio Público se volvió en el brazo armado que tiene Mel para acosar, boicotear, y él quisiera impedir el proceso electoral, pero le va a salir guaya, porque vamos a elecciones. Entonces, yo lo que le digo es, piense claramente y no reduzca la discusión solo a los magistrados del tribunal. Para eso está aquí, para que le dé luz a todo Por Honduras eso. y me dé luz a mí. Entonces, es claro, dice, yo escuché a alguien por la radio, me dicen que hubo un buen programa ayer, pero no lo pude ver aquí, pero escuché a alguien por la radio que dijo, no, sí, pero el juicio político es una cosa distinta del enjuiciamiento. No es cierto. Porque si fuera distinta, hoy podríamos acusar a la Presidenta de la República. Nos quedaríamos sin presidente y podríamos acusar a los designados. Y nos quedamos sin presidente, nos quedamos sin designados. Igual podríamos acusar a los 15 magistrados y nos quedamos sin corte. Destruimos nuestro Estado de Derecho. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así porque primero tenemos que ir al Congreso a determinar algo muy importante que hoy sí le voy a leer la Constitución que se me acaba de romper. Y ahora sí ya le voy a poner tiempito para que hable Anduray. Sí. Y esto es importante, don Está Renato. Kenneth Madrid, se ha conectado vía Zoom, Kenneth. Ya vamos Bueno. a pasar a Kenneth también. Mire, cuando se habla del juicio político, dice, ¿cuál es la razón para hacer el juicio político? Artículo. 234. Cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño de su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional, mire las condiciones, las causas, o por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia, son supuestos diferentes. Entonces, la Presidenta de la República de Honduras
acaba de darle una instrucción al jefe de las Fuerzas Armadas a que asegure las actas. Eso es contra la Constitución. Eso es suplantar las facultades y atribuciones del Consejo Nacional Electoral. Entonces yo me pregunto, ¿quiere decir que el fiscal la puede acusar? ¿A Xiomara? No, no puede. Sí, puede investigarla. si no hay antejuicio previamente. Si no hay juicio político. Perdón, juicio político. Tiene correcto. que ir al juicio político Correcto. para quitarle el Muy fuero. Y una vez que se lo quita, entonces sí ya puede ir al Ok. procedimiento para altos funcionarios si ella siguiera siendo presidente. Si es mientras Ok. está su mandato. Entonces, eso se le aplica a todos. Ok. Ahora, Renato, todo lo que ha dicho la abogada, porque esta última parte política que narra estamos totalmente de acuerdo. La pregunta es al fiscal, ¿desconoce el fiscal que todos estos funcionarios que hoy está acusando, exhibiendo y está procurando desestabilizar sus funciones, tienen esa caparazón de protección institucional? Porque todas las prerrogativas y toda la protección que la ley hace a estos funcionarios en el ejercicio de su cargo es al cargo, no es a la persona. La responsabilidad civil, penal o administrativa que nace en forma individual por las actuaciones irregulares de un funcionario no desnaturalizan la protección del cargo, los cargos siguen con la protección. Pero el fiscal lo que está haciendo es un escándalo público con cada uno de las denuncias Violando para la generar una consecuencia de tipo político. Claro. Y la desestabilización del funcionamiento de los órganos administrativos, en este caso el Consejo Nacional Electoral y ahora el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué significa eso? Que hay una mente maestra arriba que ha planificado y ha diagramado la inestabilidad, el caos y la anarquía en estos órganos que no pueden controlar. ¿Cuál es el fin último? Que le faltó decirlo a la abogada Maribel. Que puedan ser inhabilitados o puedan ser suspendidos de sus cargos uno de los miembros del Tribunal de Justicia Electoral o un miembro del Consejo Nacional Electoral para que el LIBRE pueda habilitar la presencia de un suplente y cambiar la correlación de fuerzas en los dos órganos. ¿Por qué? Interés. Porque dentro del Plan Venezuela, y lo dijimos aquí 100,000 veces, Renato, en este programa, necesitan el control absoluto del órgano electoral. Si no tienen el órgano electoral, no pueden montar todo el fraude que tienen planificado. Ni transporte, ni tecnológico, ni transmisión de resultados, ni lectores ópticos. Todas esas cosas están programadas para ser ejecutadas, pero les están estorbando Cosette López y Ana Paola Hall. ¿Cuál sería la consecuencia? Yo creo que ellas estaban obligadas a cumplir el fallo. No, es que no es fallo. Pero buscaron una forma de eximir su responsabilidad de no cumplirlas por fuerza mayor y por caso fortuito. Nunca se habían dado estas situaciones en estas cosas. Pero es que mira, ustedes discrepan. Espéreme. Entonces, miren si que ellas hubieran hecho valer el fallo del Tribunal de Justicia Electoral, ahorita estarían con un proceso de inhabilitación inmediato. Ese es el tema. Esa era la vía que Mel había programado para apartarlas, o por lo menos a Cosette del proceso. A las dos tenía que apartarlas. Al final, con lo que se ve como una violación de la ley o una cultura que podría ser peligrosa para no observar la ley, lo que tenés es que le cercenaron, le boicotearon a Mel su programa de controlar el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que le ha quedado ahorita? Estar estorbando con la contratación del transporte electoral y con otras cosas, como el escrutinio, que no hay reglamento todavía para el escrutinio, y hay otras cosas internas en el Consejo Nacional Electoral que están pasando, que no pueden trascender porque tienen al pueblo ocupado pensando si Cosette violó la ley, y Ana Paola la violaron al no acatar. No, ahora sí me voy a imponer como moderador. Tú estás llamando fallo. No, yo no. A lo del Tribunal de Justicia. Ella dice que no fue fallo porque no estaba constituido el Pleno. Bueno, esa era la otra parte de mi exposición. Uno de los grandes problemas que tenemos es que está subjetivizada totalmente la discusión de estos asuntos.
Vos sos un sujeto con tu criterio, Maribel tiene su criterio subjetivo, yo tengo mi criterio subjetivo, Marlon tiene su criterio subjetivo, Ana Paola su criterio subjetivo y cada quien tiene su opinión personal. Correcto. Ninguna de estas opiniones tiene fortaleza jurídica si no es declarada a través de los procedimientos que la ley establece por autoridad competente. Ok. Es decir, si yo considero que el fallo o que no es fallo, o que es sentencia, o que no es sentencia, eso no lo puedo declarar yo. Si yo lo considero que es así, tengo que alegarlo en un tribunal y una autoridad competente tiene que declararlo para que sea válido. Esos procesos faltaron. Esos procesos faltaron. Correcto, el problema es que estamos queriendo hacer valer opiniones personales para decidir algunas cosas. Y para mí ese es el riesgo del Consejo Nacional Electoral, porque el criterio de Ana Paola es subjetivo, el de Cosette es subjetivo, el de Marlon es subjetivo, no tienen ningún documento que les diga a ellos que no es sentencia, es su interpretación propia de la sentencia. Yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo que ellas tenemos que no esperar tenían a otro que camino. una autoridad con competencia legal y judicial declare si existe o no existe un delito, o si se cumplió o no se cumplió el procedimiento. Diciendo Maribel proceso, Espinosa que ellas no tenían otro camino, me está diciendo que hay lagunas en el Estado de Derecho y en las leyes. ¿Cómo que no va a haber otro camino? No, lo que hay aquí es una mente maquiavélica que te agarró contaminar el Tribunal de Justicia Electoral para causar problemas administrativos en la administración del proceso electoral. Ahora espérenme. Esta misma discusión se lo pedí a Cosette hace 72 horas. Ella votó a Cosette favor. le digo, si usted siempre manejó que los fallos judiciales se acatan, ese fue el criterio. Contestó? Es lo que vamos a escuchar. ¿Qué me respondió Cosette López? Por favor, producción. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy escuchando noticias ahorita. Y efectivamente es así como ustedes lo dicen, yo estuve sosteniendo hasta el final esa situación, pero si hay un voto. En primer lugar, estas cosas no se tienen por qué votar. La resolución per se. Entonces yo al final solo hice un documento en el que, habiéndose tomado la decisión por ellos, porque obviamente yo no, y digo, no es una decisión de pleno, ¿verdad? Porque nuevamente vuelvo al tema, no se votan las sentencias. Pero sí estaban dando órdenes administrativas respecto a la impresión. La consejera hizo énfasis en unos artículos del Código Penal y más. Y sí, básicamente, lo que sí, yo hablé con mi partido, les expliqué la situación. Y entonces me dijeron, porque yo mandé a pedir el modelo de papeletas. Lo que yo apoyé en mi nota básicamente fue que, ya que se había tomado la decisión de no obedecer la sentencia ahí, que se mandara a hacer la solicitud de sustitución. ¿Por qué? Porque si no se sustituye, quedan unas papeletas en blanco, ya se las voy a mandar y son objeto también de nulidad. O sea, la propuesta de Marlon de mandar a imprimir las papeletas actuales tampoco es válida, porque hay vacantes creadas. Así como y yo sigo sosteniendo que tenemos limitaciones y que nosotros no podemos discutir las sentencias ni su legitimidad. Pero sí la consejera sacó una disposición ahí y dijo que había un artículo del Código Penal 498, 499, que básicamente reza que las disposiciones, las sentencias arbitrariamente emitidas no se deben obedecer y que también constituye delito. Entonces, al final, digamos que había dos posiciones ya para mandar a imprimir las papeletas y únicamente apoyé la parte relacionada con que entonces se pide una sustitución para que no queden vacías y no se vayan a anular después en ese nivel electivo. Si se fijan en mi documento no me pronuncio nada más, simplemente cito los antecedentes de mi propio voto cuando dije, mi propio pronunciamiento cuando dije que no se votaba, el documento del consejero cuando dice que se imprima de tal manera y el documento de ayer que explica que va a mandar a imprimir de la otra forma. Y bueno, ya sabemos que la secretaria nunca mandó nada. Nunca lo mandó, siquiera sacó de ahí de la gaveta. La consejera Hall piensa que de imprimirse así nos mandarían a nosotros también, como quien dicen, a recoger, igual que los demás empleados que se vean involucrados. Circunstancias complejas, aceptación de mi parte de las reglas democráticas del órgano colectivo. Hace 3 días tengo ese audio. Dilema. O sea, sigue creyendo. No, mire.
Por favor, yo estoy escuchando lo que estoy escuchando, abogada Esto Espinosa. es lo que está escrito de ella. Bueno, pero lo que está escuchando es lo que está escuchando. Sí, pero esto es la verdad. Bueno, pero lo legal. que está escuchando es lo que está escuchando. Mire. Dice ella que las sentencias judiciales No, se acatan. Y yo estoy de acuerdo en eso. Ah, bueno. Ese es el Pero esa no es sentencia. Esa es la base del principio del Estado del Derecho. Claro. Que las Pero esa no es decisiones de los sentencia. órganos ¿Coincidimos? jurisdiccionales del No Estado se está cumplan, porque si no se revestida. cumplen... Bueno, a tal grado es importante el cumplimiento de los fallos judiciales que la Constitución le permite a la autoridad auxiliarse de la fuerza pública para hacer cumplir por la fuerza sus disposiciones. ¿Está de acuerdo con todo lo que dijo Cosette en este momento? Sí, el tema es que ella sabe que los fallos judiciales deben cumplirse y esa es su disposición original. Y es Pero correcto. como consejera Fallos deben de tiene en cumplirse. sus manos el proceso electoral y tiene que salvarlo. Tuvo que tomar una decisión entre cumplir la ley con responsabilidades individuales para respetar un fallo, bueno o no, que ella le guste o no le guste, es un fallo. Y no tiene autoridad judicial ella para decir si eso es bueno o es malo. Ese es el problema que tienen. Pero en sus otras manos, en la otra mano tiene la responsabilidad de montar las elecciones. ¿Qué hace? ¿Qué es la responsabilidad original del órgano? Montar las elecciones. Va a tener entonces que decidir entre el bien mayor, que es salvar el proceso electoral, y cumplir un fallo que está cuestionado. Ahí es donde yo le reclamo. Dime, ¿y entonces No. para qué está...? No, permítame, abogada. Y esto más. Vos no puedes reclamarles por salvar las elecciones. ¿Y la ley dónde queda? La ley queda cumpliéndose porque van a haber elecciones conforme a la ley electoral. El fallo ¿Y las del Tribunal de sentencias que Justicia... se acatan? Ese es un incidente dentro del proceso electoral que no te puede hacer que fallen las elecciones y que desaparezcan las elecciones y que quede contaminado totalmente el órgano electoral como lo quiere Mel Zelaya. Por Dios, nos están tendiendo una trampa y estamos saliendo de ellas. Lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, aún no aplicando ese fallo, es salvar el proceso. Porque si ellas cumplían ese fallo, ahorita la Fiscalía estarían haciéndole a ellas lo que le hicieron a Maribel Espinosa, que le pusieron policías y le pusieron gente enfrente de su casa para ver cómo las persiguen y las ¿me meten entienden presas. por qué les repregunto? Yo no estoy tomando partido por nadie. Solo quiero que nos ilustren a los hondureños. Bueno, es que... ¿Hasta dónde llega el alcance al respeto de la ley? O en ciertas circunstancias la ley... hay que matizarla. No, Renato, no. Hay eximentes de responsabilidad en la ley. Perfecto. Y yo te empecé hablando en materia... Tú me lo dijiste. En materia penal, estado de necesidad, miedo insuperable. En materia civil, el proteger el bien mayor por el bien menor, caso fortuito, fuerza mayor. Punto. Ella, los miembros las dos magistradas, el bien mayor. las dos consejeras, por el bien mayor. Las dos consejeras deben justificar su decisión en esas eximentes y no en el criterio particular de decir que ese es un fallo legal o no es legal. Ellas tienen que decir que están salvando el proceso y que están obligadas a salvar el proceso porque por fuerza mayor, por todos los riesgos que genera la no emisión de un fallo correcto, el proceso electoral está en riesgo. Ahora, ¿qué pasaría, Renato, si nos quedamos sin Tribunal de Justicia Electoral para el resto de las elecciones? Gravísimo. Eso es lo que andan buscando. Entonces, no nos quedemos en estos incidentes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ahora nosotros vamos a tener que depender de que si Marlon Ochoa no se reúne con Cosette y con Ana Paola para emitir la declaratoria de elecciones, porque solo hay dos consejeras, entonces no va a haber declaratoria de elecciones y tienen lista la Comisión Permanente del Congreso para hacer escrutinio y declaratoria? ¿Qué pasaría con todas las impugnaciones que van a meter a partir del 1 de diciembre diputados, alcaldes o presidentes contra los datos electorales, escrutinios y todas las cosas, si el Tribunal de Justicia Electoral está cuestionado? Ok, Honduras, por eso les digo, y se lo digo con humildad, por eso no me etiqueten. Tengo la obligación de repreguntar todos estos escenarios perversos y prostituidos por una élite política. De acuerdo.
Eso que acaba de decir es cierto. Mire, Kenneth Madrid, perdón, adelante, escucho tu opinión jurídica, Kenneth. Adelante, Kenneth, iríamos una pausa y después vienen ustedes. Te voy a ayudar un poquito en lo que dijiste. Okay. Bien, muy buenos días, Renato, y a sus invitados y a su enorme audiencia. Mire, Renato, con muchas cosas coincidimos con sus invitados, pero en muchas cosas no. Por ejemplo, en particular, Renato, yo siempre a lo largo de mis 30 años de ejercicio profesional y en la docencia también le he dicho, las sentencias judiciales se acatan. Puede ser que usted no le parezcan, puede ser que usted esté en discusión con ellas, pero tiene que acatarlas. Y eso no admite discusión alguna. Incluso si una sentencia usted la ve que tiene vicios de ilegalidad y que obviamente tiene algunas situaciones que no van acordes con el ordenamiento jurídico, usted tiene que ir a destruir esa sentencia. Esa sentencia tiene que ir a destruirla y a quitarle esa legitimidad para que en efecto, Renato, pueda en alguna medida usted alegar que no la va a obedecer, pero es hasta destruir esa sentencia. Para eso existen los recursos legales, para uno irse a las siguientes instancias y verificar si se han excedido en sus funciones, si no lo han hecho adecuadamente y que obviamente tienen esas características. Diferente es en el ámbito administrativo, Renato, que usted le emita a un jefe una orden ilegal y usted ahí es donde está la característica de no acatarla, porque obviamente va en contra del ordenamiento jurídico. Pero mire, Renato, y aquí lo sabe don Fernando Anduray, como compañeros de claustro en la Universidad Autónoma, doña Maribel, que nos hemos visto en el ámbito profesional, y mire, Renato, a mí me han dictado sentencias que manifiestamente son ilegales y que obviamente me las han ejecutado, y que he tenido que hacer, ir a destruirlas por la vía judicial, ir a destruirlas para que obviamente puedan tener esa característica. Pero yo, porque veo una sentencia, Renato, y que obviamente yo digo, esto no está bien, está malo, me la van a ejecutar, no se la van a cuestionar, porque las resoluciones de los jueces no se cuestionan, están ahí bajo ese contexto. Entonces, mire, y algo muy elemental que hablaban sus invitados, y que yo lo recojo para mí, el estado de necesidad. Hablemos del estado de necesidad constitucional. Mire bien, acá el CNE sí puede alegar estado de necesidad constitucional, pero el Tribunal de Justicia Electoral no lo podía alegar entonces. Si recuerde que el artículo 5 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral le dice al presidente que esté en funciones en ese momento que él debe de tomar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del Tribunal de Justicia Electoral. Le da una prerrogativa solo al presidente. Y es en eso en lo que basó su resolución, en la cual permite que él tome la decisión correctamente de poder fallar con la mayoría, porque no tiene ni a su disposición el magistrado propietario, ni tiene tampoco los magistrados suplentes. Y en esto, Renato, hay un precedente en el Consejo Nacional Electoral anterior, en la cual sesionaron con 2, dictaron resolución y avanzó y nadie dijo nada. Pero ¿qué pasa, Renato? Que aquí está el ingrediente político de por medio. ¿Qué pasó? Antes, Libertad y Refundación no cuestionaba nada, porque todo estaba bien. En las elecciones del 2021 favorecían los sondeos de opinión y no se cuestionaba nada, todo estaba bien. Sesionaban con 2 y no había que tener ese tema. ¿Y sabe qué se utilizó ahí, Renato? La Ley General de la Administración Pública, que ya le dice que evidentemente los órganos colegiados se puede sesionar con mayoría. Entonces también esa ley es supletoria de la Ley Procesal Electoral. También la Ley de Procedimiento Administrativo son supletorias. Y mira, Renato, voy a terminar con esto. El problema es que también el Tribunal de Justicia Electoral asumió un estado de necesidad constitucional que tenía que fallar porque las elecciones venían adelante y no podía paralizarlas. Tomó su decisión, falló, le mandó el fallo al Consejo Nacional Electoral y no acata la resolución, y ahora es que realmente el Consejo sí tomó una decisión en un estado de necesidad constitucional. Entonces, mire, Renato, esto va a variar, depende del punto de vista político que usted lo quiera ver. Ahí está la perversidad. Realmente acá, yo solo trato de... A mí no me interesa si inscriben o no inscriben a alguien. Totalmente de acuerdo. Eso me es indiferente, porque no soy político, pero sí me interesa que el respeto al principio de legalidad y a la Constitución es algo, Renato, que no está sucediendo, es algo que no estamos viendo, es algo que no está pasando en este momento, y eso obviamente perjudica. Y mire, Renato, quiero obviamente adicionar algo. Mire, con relación al juicio político, mi experiencia en estos 30 años, Renato, y como penalista se lo digo, el juicio político, la propia Constitución le dice que se aplica y que la única situación que lleva el juicio político es destituir al funcionario de su cargo, nada más. No tiene otra función.
Y dice el artículo constitucional, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es autónomo, es independiente, usted no lo puede limitar. Y la única limitación que tiene en Honduras es la del enriquecimiento ilícito, que le da al Tribunal Superior de Cuentas la facultad que ellos determinen si hay o no hay ese delito. Y la otra limitación son los jueces y magistrados, que tienen primero el antejuicio, el velo ese que tiene que levantarse antes de ser procesado. De tal manera que alguien que me diga, por eso existe también el proceso para llevar a cabo la incriminación de altos funcionarios del Estado, porque son independientes, Renato. El juicio político no es un velo, no es un preproceso, ese es un error. El juicio político es porque usted, el Congreso Nacional que los eligió, ya no quiere a ese funcionario en el cargo y lleva como consecuencia la destitución. Lo dice claramente el artículo constitucional, y dice sin perjuicio de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es autónomo, puede procesarlos inmediatamente de conformidad al proceso para procesar a los altos funcionarios del Estado que establece el Código Procesal Penal. Quería hacer esa aclaración, Renato, porque es importante hacerla, coincida o no coincida con sus invitados, pero la Constitución es clara y establece claramente que el juicio político no es un preproceso, no es que tengo que agotarlo yo para después ir a la vía penal. Totalmente incorrecto. El derecho penal es independiente, es autónomo, y el único velo que tienen los jueces y magistrados es el antejuicio, que ese sí es un preproceso, y por eso estoy en contra de esa resolución del CNE, Renato, porque dice que ya hay prejudicialidad penal. No la hay. El antejuicio no es un preproceso, no tiene requerimiento fiscal presentado, porque están agotando esa vía. Si ya tuvieran ellos un requerimiento judicial presentado porque incurrieron en prevaricato, entonces yo le diría sí, está bien, puede estar justificada en alguna medida la resolución porque está cuestionada la sentencia, pero en este momento no está cuestionada por el órgano de persecución penal público del Estado, y le dice que el antejuicio tiene que pronunciarse quien lo conoce sin prejuzgar en el fondo, es decir, no pueden decir que son culpables o no. El antejuicio únicamente conlleva dar apertura, porque hay obviamente una posibilidad de que ha cometido un delito. No se nos fue el tiempo, abogado, no se nos fue el tiempo. ¿Sabes qué, Neta? A mí lo que me preocupa es el Estado del Derecho y el futuro del Estado de Honduras. ¿Sabes qué? Hoy le metieron en la cabeza a un pueblo sin escolaridad que las sentencias judiciales se pueden desacatar. No. Y eso es grave para el Estado de Derecho. Por favor, miren las consecuencias de esto, por favor. No. La pausa y luego retornamos. No. Bueno. Hoy en Tu Nota es presentado. El periódico digital tunota.com destaca: preocupa posible control militar del transporte electoral tras fallido proceso. Nuevo giro en el caso de Johnny, el menor hallado muerto en el Tablón. Entre otras noticias internacionales, destacan: le quitan la vida a 5 trabajadores de una mina de oro en el norte de Colombia. Entre la culpa y la fe, el mensaje de Mirencio Kelly ante el juez Kaplan. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Mensajes a través de X, dice Manuel Zelaya: está moviendo todos los hilos para quedarse, tiene miedo y no va a acatar ningún fallo. Ejemplo, la amnistía que dejó libre a Sunseri, entre otros delincuentes, y si vamos más allá, quiso suspender la extradición a pesar del repudio de toda Honduras. José Roberto escribe: dentro de la ley, por supuesto, si no es prevaricato, no les estorban los dos. Las dos, sean serios, les estorba Cosé. Todos sabemos que el PLH está aterrado porque sus posibilidades reales de ganar pasan porque no se confirme lo que ya se sabe, que Ana Hall está coludida con Libre. Alex escribe: nada más les vengo a recordar que en las elecciones del 30 de noviembre vota a Salvador Nasralla. Dice Roberto: les ha dado resultado el síndrome de la silla vacía. Marlon Ochoa, al ausentarse, logró sus objetivos. El magistrado Morazán, su ausencia ha logrado que 2 consejeros estén enjuiciados. Redondo, después de tener 128 sillas vacías, ahora con 9, va a decidir todo y el pueblo mudo. Escribe el televidente. Muchas gracias, siga opinando.
En conmemoración a 10 años de Plantatón HN, la Unión Europea, Fundación Terra, Grupo Intur, presentan el Congreso Internacional Alianzas Verdes, Acción, Inspiración y Cambio. Este 12 de noviembre en el Hotel Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa. La entrada es completamente gratuita y para todo público. El evento reunirá a destacados conferencistas nacionales e internacionales, así como a instituciones y aliados estratégicos comprometidos con la sostenibilidad y el desarrollo ambiental del país. Porque juntos somos el cambio. Ellos saben que mis preguntas, repreguntas, solo son eso. No, yo lo sé, don Renato, pero... Sí, claro, y no me dolió porque usted está en su derecho de ejercer la libertad de expresión. Sí. Pero cuando nos fuimos a la pausa, escuché que le dice la abogada al abogado, donde está cayendo Renato en el error es en esto. No, nos están haciendo caer en el error a todos los hondureños y al final yo vengo aquí a preguntarles sobre la percepción que todo esto está generando. Si yo más que nadie quiero que prevalezca el Estado de Derecho. Pero te voy a decir una cosa. Quiero que prevalezca el Estado de Derecho. ¿Y quién es el gobierno? Se autodenomina socialista democrático. Uno de los principios fundamentales y los argumentos del Partido Comunista, del manifiesto del Partido Comunista y la esencia del socialismo es que el orden jurídico de los estados de derecho son producto y resultado de la voluntad de la clase oligárquica y los poderes de hecho, los poderes fácticos, de tal sentido que ellos no obedecen. El principio del socialista es no obedecer la Constitución. Por eso en Honduras, Renato, porque te asustas hasta ahorita. Si tenés 3 años y medio de estar viendo que hacen lo que Mel quiere y hacen la Constitución a un lado. Saltan la ley. Que el Congreso hace lo que Mel quiere, la Fiscalía hace lo que Mel quiere, la Corte hace lo que Mel quiere, los ministerios hacen lo que él quiere. Entonces, no es cierto, no te asustes porque decís que vamos a implementar una cultura de no respeto a la ley. No se está cumpliendo la ley y la Constitución en Honduras desde que empezó este gobierno. De acuerdo con usted. Siguen haciéndolo y han contaminado este proceso electoral con incumplimiento de la ley, enredándolo todo. Pero leyes hay en Honduras. Ahora, en lo que hemos caído nosotros en el error es de que no hemos utilizado todos los procedimientos legales para ir haciendo ver cada uno de estos errores. Entonces nos quedamos en los criterios subjetivos. Comparto lo que dijo mi amigo Kenneth Madrid. Totalmente de acuerdo. En el deber Solo se puede exigir el cumplimiento de una resolución judicial dictada por un juez o, si se quiere ejecutar, que la haga valer el juez, que la haga valer la autoridad competente. Pero el criterio de Ana Paola Hall no es autoridad competente para no cumplir un fallo. En eso. Sí, de acuerdo. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y los magistrados de la Corte, del Tribunal de Justicia Electoral, tampoco tenían autoridad para montar un pleno de 2. Entonces, todo está en la ilegalidad. Ahora, que voy a leer lo que dice la ley orgánica y procesal electoral para el Tribunal de Justicia Electoral. Sí. Dice en el artículo 9, el Tribunal de Justicia Electoral tiene garantizada su autonomía técnica, reglamentaria, organizativa, presupuestaria, administrativa y funcional en los términos dispuestos en la Constitución de la República y la presente ley. Esta autonomía le faculta en el ámbito de sus atribuciones. Número 2, dictar normas reglamentarias para cumplir con eficacia su mandato constitucional. Renato, si 2 suplentes no quieren integrar, si un propietario no quiere integrar, ellos tienen facultad reglamentaria para eventualmente llamar magistrado integrante para cumplir su mandato constitucional. Correcto. Ese es mi punto. ¿Por qué no lo hicieron? Por falta de conocimiento de la ley o por miedo a que los vayan a señalar de abuso de autoridad. Luego dice el número 3, en cuanto a la autonomía, aprobar su estructura, organización y gobierno interior. Correcto. Ahí está la justificación para haber nombrado un magistrado integrante al estilo de la Corte Suprema de Justicia, que integra magistrados que no aparecen en la Constitución, pero están integrando magistrados. Nada más que aquellos se aprovecharon primero de un auto acordado de la Corte y ahora tienen un reglamento interior. O sea, sí tenían analógicamente, dado que le gusta hablar de derecho analógicamente aplicado a Kenneth,
sí podían haber resuelto el problema conformando un pleno de 3 con un magistrado integrante en un que aunque estado no fuera electo... de urgencia. Que es correcto, ese es el estado de necesidad. Sí. Ok, miren, yo estoy aquí para escucharlos y que los panelistas... Espérame, que... Entonces, ahora te voy a leer el otro principio que dice: independencia, artículo 8, Tribunal de Justicia Electoral. Y esto te va a revolver a vos, te dije. El Tribunal de Justicia Electoral es independiente y debe emitir sus resoluciones y sentencias sin ningún vínculo de dependencia, acatamiento o sometimiento a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de autoridad alguna, de los poderes del Estado, de los partidos, candidatos y de ningún otro sector de la sociedad. De acuerdo. ¿A quién obedeció Mario Morazán? Estaba esperando que le dijeron que le iban a mandar una recusación para bloquear a Mario Urrutia. ¿A quién obedeció Mario Urrutia? ¿A quién obedeció Miriam? ¿A quién estaban obedeciendo en el Consejo Nacional Electoral? Conclusión: si todos los subjetivos, los criterios subjetivos los sacamos del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, si sacamos al Congreso Nacional, si sacamos a la Fiscalía General del Estado, si sacamos la Brigadera de las Fuerzas Armadas de Honduras en el Consejo Nacional Electoral, pueden cumplir con sus funciones, hombre. Tú lo que me estás diciendo es que se saltaron algunos procedimientos. Sí, claro. Sí, pero por la premura, porque están corriendo, tratando de hacerlos caer en el error, y caen en el error. Ahora están viendo cómo salen del error. Pero Mel no consiguió lo que quería, era tener suficientes justificaciones para inhabilitarlos o apartarlos del proceso electoral a magistrados del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal de Justicia Electoral. Ni siquiera llega a prevaricato. No llega a prevaricato porque no hay decisiones tomadas. Estamos para que nos den luz. Yo para preguntar, repreguntar, pero estamos para que nos den luz. Ustedes coinciden que se saltaron todos estos órganos electorales, algunos procedimientos... Por criterios subjetivos, lo que te dije primero, porque cada uno consideró, hizo su propio análisis y trató de salvarse solo. O por desconfianza, en la institucionalidad del Estado, ahora te voy a decir otra cosa, que va más allá de lo que Mel ha querido hacer. De manera breve. ¿Por qué Calix mete este problema? Es de fondo. Esa es una discusión de fondo. ¿Quién le dijo que se metiera? ¿Y quién le hace a Ana Paola Hall que falle en contra de Calix? ¿Y quién hace que Miriam falle a favor de Calix? ¿Quién hace, en el caso de los nacionalistas, que José López esté en contra de la inscripción de Calix, pero a Mario Urrutia a favor de Calix? ¿Quién? ¿Por qué lo hacen? Cayeron en un juego en el que contaminaron el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Eso significa que en el Partido Nacional y en el Partido Liberal no hay unidad de criterios en cuanto al trabajo que están haciendo los dos órganos. Y ese es un riesgo porque nos pone en las manos de Mel. Tenemos que terminar con esas cosas. Bueno, Karen Guandique, espérame unos segunditos, abogada Karen Guandique, ex magistrada suplente del TJE, y de manera breve, por favor. Mire, el artículo 197 del Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente a todo, dice que todas las resoluciones incluirán la mención del lugar, fecha en que se adopten, la indicación del tribunal que las dicte con expresión del juez o magistrados que lo integran. Pleno. Indudablemente no hubo pleno. El que participe en el Tribunal de Justicia Electoral. Yo disiento con lo que acaba de decir en parte el abogado, porque sí había un estado de necesidad, una cuestión urgente en el tribunal, y ellos, en lugar de hacer lo correcto, que era integrar a un magistrado ante la situación de emergencia, solo firmaron 2 y desapareció para mí la sentencia. No puede haber una sentencia con 2. Y en el Consejo Nacional Electoral, 2 hechos importantes. Yo lamento lo que dice el abogado aquí Anduray, porque solo habla Ana Paola, tiene una fijación con ella. No, y José López permítame, estoy en... No, ya le dijo que José también. Entonces, por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral decidió, sin lugar, la inscripción. Ahí hay unanimidad de criterio. Claro, cuando le viene ese mamotreto con 2 firmas,
ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque no hubo pleno. Eso ya está debatido. Entonces, ¿cuál es el punto, don Renato? Lo que dice el abogado Kenneth, las sentencias deben de cumplirse. Sí, claro, pero esa no es una sentencia. No reúne los requisitos formales para su existencia. Pero eso lo decimos nosotros. Entonces, permítanme, solo estoy dando mi opinión, yo no soy juez. Debió darnos un juez. Yo no soy juez para decirlo y no pretendo serlo. Y también soy de las que cumplo las sentencias aunque me adversen, porque eso es lo que hay que hacer. Pero todo eso es el deber ser. Nos estamos saliendo del tema principal. No. Cuando digo yo, ¿está cumpliendo con el deber ser el Ministerio Público? No. ¿Con el principio de legalidad? No. ¿El Congreso está cumpliendo? No. ¿El Ejecutivo está cumpliendo? No. Están destruyendo el Estado de Derecho. Correcto, no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al bajar lo formal, lo que dicen los documentos, dicen algo muy claro. Incluso la consejera Cosette López habla de inaplicabilidad. Yo respeto su opinión, ¿verdad? Debo de ser respetuosa. Pero al final, si ellos, lo fáctico es que si ellos hubieran atendido ese papel, hubiera habido razón para que las enjuiciaran. También a ellas. Karen Guandique, dímelo en un minuto, por favor, Kenneth, y luego voy con Karen Guandique para cumplir dos pausas comerciales que me hacen falta en un programa interesante, que solo quiere que este país se enrumbe por el Estado de Derecho. Ya te tomaste la pastilla. Y no por las coyunturas personales y partidarias. Adelante, Kenneth. De acuerdo, gracias, Renato. Mire, muy rápido. Estoy de acuerdo con la abogada en una parte y en otra no. Mire, las sentencias judiciales se ejecutan, Renato. Si vienen con dos dictados, pero viene en el tribunal, ¿qué voy a hacer? Una autoridad no tiene la potestad de decir, no la cumplo. Tiene que ejecutarla, Renato. Y mire, ¿sabe cuál es el problema? En el principio de legalidad, si a mí esa sentencia me causa perjuicio, entonces yo voy a destruirla judicialmente, la voy a destruir ya por las vías ordinarias que corresponden, pero yo no puedo decir que me llegue una sentencia de un tribunal y yo no la voy a acatar porque no reúne los requisitos. No puedo, no tengo esa potestad. Y en segundo lugar, Renato, para eso están hechas esas vías, para eso están hechas las vías para anular los instrumentos que no tienen las características esenciales. Y mire, Renato, y en lo que sí coincido, Renato, y con esto termino muy rápido, es que acá se han tomado decisiones, Renato, políticas en un lugar donde se debieron tomar decisiones legales, y ese es el gran problema. Y aquí yo reafirmo, porque entonces Mario Morazán no tiene un antejuicio tal como promovió siguiendo la línea del Ministerio Público, porque la ley orgánica y procesal electoral prohíbe que abandonen el pleno. De acuerdo, eso estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no hay? Entonces, ¿por qué, Renato? Porque todo ha sido político y no legal, y ese es el daño que le están haciendo al Estado de Derecho. Esa es la actitud perversa y antidemocrática. Esa es la actitud. Karen Guandique, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un saludo a sus panelistas, a la abogada Anduray, a la abogada Maribel Espinosa, que en innumerables ocasiones le he expresado públicamente lo mucho que la admiro. Voy a ser breve, porque la mayor parte de los puntos ya los han abordado sus panelistas. Coincido plenamente con el abogado Kenneth Madrid, pero además quiero poner sobre la mesa el tema de la convencionalidad y lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta convención, en su artículo 25, establece el derecho a un recurso efectivo, a una tutela judicial efectiva. Fíjese que en el caso Castañeda Guzmán frente a México, la Corte enfatizó que el derecho a la protección judicial exige la posibilidad real, Renato, la posibilidad real de que un juez analice el fondo del reclamo, incluso si se trata de derechos políticos electorales, y determina además que se debe tener acceso a un recurso judicial efectivo para cuestionar la negativa de no inscripción del órgano administrativo electoral. En esa sentencia, México fue condenado por violar el derecho a una tutela judicial efectiva, y es más, hasta le obligó a México a crear las condiciones necesarias para que eso se diera. Eso como magistrada, pero como ciudadana, Renato, que también quiero hacerle un comentario como ciudadana, estoy sumamente preocupada, porque lo que ha quedado claro y lo que le ha quedado claro a los hondureños y hondureñas es que sí, la declaratoria se impugna ante el Tribunal de Justicia Electoral, bastará entonces con que un magistrado desista de participar en la sesión de pleno y que los suplentes desistan de participar en la sesión de pleno, y
Y entonces estaríamos hablando que esa sentencia que puede declarar electo o no a un presidente se convertiría en una sentencia ilegal y no se le daría cumplimiento. En ese caso, y de ser así, Renato, creo que el pueblo hondureño hoy debe de entender que el triunfo no se puede defender por la vía legal en caso de ser necesario, porque entonces estaríamos diciendo que las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral no tienen ninguna validez, que el órgano electoral administrativo puede decidir no cumplirla y con ello la esperanza del pueblo hondureño podría verse. Eso fue lo que les dije antes de irme a la última pausa, que esa percepción está quedando. Gracias, Karen, vamos a la pausa. Gracias, Renato, un abrazo para todos. Les ha dado resultado el síndrome de la silla vacía. Marlon Ochoa, al ausentarse, logró sus objetivos. El magistrado Morazán, su ausencia, ha logrado que 2 consejeros estén enjuiciados. Redondo, después de tener 128 sillas vacías, ahora con 9 va a decidir todo. Y el pueblo mudo. Miren, son las 9:02, nos dieron hasta las 9:05, así que vuelen. Segundito, por favor. Bueno, decir claramente que más bien con estos hechos van a tener una gran defensa los miembros del Tribunal de Justicia Electoral, porque para que prevariquen tiene que haber una sentencia y en mi opinión no la hay. Ok, mensaje final. Mensaje final. Quiero referirme a este tuit al mensaje de ciudadano. Roberto. ¿Por qué? Es sabio. Del Valle. Ese es el ser, el fenómeno de la silla vacía. Cometen ilegalidades, ponen en crisis a los entes electorales por la silla vacía, tienen en crisis al Congreso por las sillas vacías. Y eso es violar la ley y la Constitución. Ok, Fernando. Yo creo que debemos dejar de aplicar tanto criterio subjetivo y tratar de dejar de hacer valer nuestras opiniones particulares en esto para no seguir contaminando la elección. Mensaje final. Que los órganos electorales recuperen su independencia, que el pueblo cuide sus elecciones y que asistamos masivamente a las elecciones. Y que Mel entienda que el pueblo es valiente. Kenneth, con eso que digo. 30 segundos, Kenneth. Sí, gracias, Renato. Mire, el mensaje creo que es claro. Políticos, ya dejen de contaminar el proceso electoral. Todos queremos elecciones transparentes y que dejen de utilizar a los órganos de administración de justicia para meter miedo en los procesos electorales, porque no están siendo ni apolíticos, ni imparciales, ni objetivos, Renato. Eso es lo que entonces los políticos saquen sus manos de ahí y denos elecciones tranquilas. Meten miedo, nos descomponen y seguimos siendo un país pobre, que es lo que más coraje me da a mí. Buenos días a todos.